todos. Antes que nada, yo quisiera, en nombre de Unicon, Unión de Concreteras, y Master Builders Technologies, dar los agradecimientos al Colegio de Ingenieros por la invitación a la que nos han hecho partícipes para venir a compartir algunas experiencias con ustedes. Como lo decía el ingeniero anteriormente, yo voy a dar la primera parte de la charla, que es una parte gráfica de lo que es el sistema que venimos a mostrarles, aproximadamente media hora, y luego el ingeniero, el doctor Howard Klieger, continuará con algo ya de aspectos un poco más técnicos relevantes al sistema. Para comenzar, pues, digamos, escogimos el tema del sistema Embrace de refuerzo compuesto, dada la importancia que creemos que tiene en países como Colombia o como Perú, en los cuales el riesgo sísmico es alto. Nuestro código de construcciones sismo resistentes, en su última actualización, ha mejorado, digámoslo así, ha puesto más conservadores las normas, y eso ha hecho que sistemas como el que venimos a explicar hoy día sean de verdad una real alternativa si los comparamos con los sistemas tradicionales de reforzamiento. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Y tendríamos que empezar a mirar algo de lo que son las aplicaciones de estos tipos de refuerzos. Vamos a dar un paseo, digamos, por lo que son los diferentes sistemas, los que ustedes tradicionalmente como ingenieros han venido siendo utilizados, y al final vamos a hacer una comparación entre esos sistemas que ustedes han utilizado y lo que nosotros estamos proponiendo en este momento. ¿Cuándo debería uno pensar en un sistema de reforzamiento? En cualquiera de estos cuatro casos. El primero de ellos es cambio de uso. Cuando ustedes tienen un edificio común y corriente de vivienda y algún día quieren convertirlo en biblioteca, seguramente van a tener que reforzar la estructura para que soporte las nuevas cargas. En ese momento estamos hablando de que se necesita un sistema cualquiera de refuerzo. Otro de los posibles causas de que nosotros tengamos que usar un sistema de refuerzo son los defectos por diseño o construcción. Bien sea que el elemento haya quedado mal diseñado desde la oficina del calculista, que aunque ustedes no lo crean, pues digamos todos los días pasa, o en la obra, cuando el diseño está bien hecho, la gente que está encargada de la mano de obra también comete errores. En ese momento tiene uno que entrar a arreglar esos errores, y para eso necesita un sistema seguramente de refuerzo. Cambios de los códigos o normas. Es como les decía, en Colombia la última edición del Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes ha limitado las derivas en las estructuras de concreto. Es decir, ha hecho que las estructuras sean cada vez más rígidas para que en el caso de sismos los daños, digamos, materiales y humanos obviamente sean menores. Esos cambios de normas implican que nosotros tengamos que usar un sistema de refuerzo para corregir esto. Y finalmente, refuerzo antisísmico. Como les decía, en estos países tenemos riesgo sísmico alto, por consiguiente es conveniente reforzar las estructuras para que en el caso de que haya sismos no se nos presenten muchos problemas. La conferencia o la charla va a ir un poquito rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero al final cualquier pregunta pues la vamos a responder. Entonces, lo primero que uno piensa cuando va a utilizar un sistema de refuerzo es que tiene que evaluar la estructura la cual va a someter a ese esfuerzo, y analiza la reparación. Entonces ustedes van a una obra donde tienen un problema y van a tener que fijarse en estos puntos. Si el elemento se agrietó o se deformó porque tenía problemas de capacidad de tensión, si el problema está más bien en corte, si el problema de pronto se debe a flexión, a compresión o a estabilidad del elemento, o de pronto alguno de los dos o tres o cuatro de esos. Siguiendo con el análisis, nosotros entonces tenemos que entrar a pensar si lo que tenemos es que reforzar el sistema o estabilizarlo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cuestiones? La primera es, reforzar el elemento es cuando por alguna razón yo necesito aumentar la capacidad de carga. Como les decía ahora, un edificio que se va a convertir en biblioteca o un puente al cual le van a pasar camiones más pesados por encima, eso es reforzar una estructura. Necesitamos aumentarle su capacidad de carga. Mientras que en el caso de estabilizar es otro concepto, es cuando ustedes tienen una viga, por ejemplo, con una deflexión muy grande que hizo que la viga se agrietara, entonces vamos a tener que entrar a reforzar esa viga para que
se le devuelva, digamos, las condiciones bajo las cuales fue diseñada, para que resista las cargas para las cuales inicialmente fue diseñada. Y finalmente yo voy a tener que escoger, esto tal vez aquí hay un error en la traducción, no es el tipo de carga que va a soportar el elemento, sino el tipo de refuerzo que yo le quiero poner. Hay dos tipos de refuerzo, el refuerzo pasivo y el refuerzo activo. Miremoslo en un ejemplo que se entiende mucho mejor. Ustedes ven en la parte superior lo que es el refuerzo pasivo. Refuerzo pasivo es uno de los más utilizados, digamos, cuando ustedes imaginan que debajo de esa viga la parte azul es una lámina de acero. ¿Por qué se le llama pasivo? Porque la lámina de acero no empieza a funcionar sino hasta cuando la viga presenta el primer síntoma de flexión. Antes la platina no hace nada, por eso se llama pasivo. Mientras que en el caso contrario, cuando usted pone un par de tendones como un refuerzo postensado, desde el mismo instante que usted tensa esos cables, ya la estructura está funcionando, ya el refuerzo está funcionando, en ese caso se conoce como un refuerzo activo. El sistema que nosotros vamos a mostrarles hoy responde a las características de un sistema de refuerzo pasivo. Y finalmente, cuando usted ya decidió todo esto que miramos anteriormente, entramos a ver cómo reparamos la estructura. Entonces, muy seguramente muchos de ustedes han utilizado varios de estos sistemas. Por lo menos en Colombia, donde yo vengo, el sistema de aumento de secciones es muy común. Por alguna razón el concreto de las columnas del sótano no dieron. Lo más fácil es que el calculista recalcula, hace nuevamente sus cálculos y la conclusión es aumentarle la sección a la columna, si era de 30 por 30, pues se vuelve de 40 por 40 o 50 por 50 o según el daño. Eso tiene pues desventajas, digamos, es bueno, pero tiene sus desventajas que ahora más adelante vamos a resaltar. Construcción compuesta, que es algo de lo que vamos a hablar hoy día, son sistemas, por eso se llama sistema de refuerzo compuesto, son diferentes materiales. Luego el postensado, que fue el tema que vimos de los cables de acero postensionados, es un refuerzo activo. Reducción de esfuerzos es utilizado también, es simplemente reducir la luz a la que está sometida, por ejemplo, una viga. Grouting externo y grouting interno. Miremos entonces, para redondear la idea, una toma o varias tomas de cada uno de estos ejemplos. Este es de los que les decía, esta viga seguramente quedó con algún problema, como les decía, bien sea en diseño o bien sea en construcción, ya en el momento de la mano de obra, tuvo problemas en flexión. Entonces la solución en este caso es ponerle nuevamente, digamos, aumentar la capacidad de hierro, de acero, y recubrir el sistema nuevamente con concreto. Eso es lo que nosotros llamamos, digamos, aumentar la sección. Eso pues lo hace un calculista y en obra simplemente se pone más acero, se formaletea nuevamente la viga y se funde con un mortero o un concreto digamos, de características muy especiales. Problemas pues todos los que ustedes quieran, digo, en cuanto a lo que tiene que ver con la aplicación. Es supremamente demorado, mucha mano de obra, mucha formaleta, pero de esa manera se están haciendo, digamos, las reparaciones hoy día. En el caso de columnas es lo mismo, usted tiene que pelarlas, ponerles nuevo acero, ponerle nuevos flejes, formaletear. Esta fue pues obviamente una falla con presión, por alguna razón quedaron débiles a compresión y tocó pelarlas, ponerle hierro nuevamente y fundir concreto, recalzarlas, digamos, aumentando su sección. Es otra manera normal de hacerlo. Aquí hay otro ejemplo. Cuando usted tiene una viga que por alguna razón no está con la capacidad de corte que nosotros diseñamos, pues es necesario entrar a pelar la viga, digamos, a darle adherencia, ponerle flejes, como ustedes ven ahí en este caso, a 45 grados, para absorber las grietas que se han formado por esa falla en corte. Y posteriormente, que es lo más complicado, fundir un concreto alrededor, que eso es pues bastante engorroso para los que hayan tenido la oportunidad de hacerlo, para al final tener algo de ese estilo. Es toda esta área nueva, que además es un mortero que no es el mortero que ustedes hacen en obra, o el concreto que hacen en obra, ¿no? Es un concreto muy especial, que no contrae, y el costo pues realmente es también elevado, pero es una buena manera, digamos, que se ha encontrado de solucionar ese problema. Reducir la sección, la luz, es simplemente cuando usted tiene una deflexión excesiva en esta viga, pues ponerle una columna en la mitad. Es una cosa, digamos, correcta,
y puede hacerse sin mayor inconveniente. Un pie de amigo, que es un método yo llamaría más colombianizado, de pronto más peruanizado, de reducir la luz. Simplemente se le coloca un pie de amigo. Nótese aquí las grietas que se crearon seguramente por exceso de un esfuerzo de corte, de punzonamiento en la base de la columna. Otro sistema que no se ve muy claro, pero es una corona metálica que se coloca para aumentar la resistencia al punzonamiento que pueden tener esos elementos. Otro sistema muy empleado, estribos externos condensados. Acuérdense ustedes cuando les hablé de lo que era un refuerzo activo. A eso responde esto. Fíjense aquí la grieta que se creó en la viga por insuficiencia seguramente de acero. Entonces la manera como la reparan es poniéndole esta, digamos, si pudiera llamar así, lo cose uno con unos elementos postensados, metálicos. Un ejemplo, digamos, de la vida real, un puente que falló en Estados Unidos, en Maryland. La causa es la sola carga muerta del puente rompió el cabezote, digamos, de este pilar. El problema era insuficiencia de hierro en la parte superior de la columna. Y la manera como se reparó fue poniéndole tendones postensionados. Ahí lo pueden ver ustedes, pues fíjense el tamaño de las personas comparado con lo que era cada tamaño de cada perno de estos, ¿no? De cada cable postensionado. Estos son sistemas pues realmente buenos pero complicados. Y vamos llegando finalmente a lo más parecido al sistema que vamos a mostrarles hoy, y es un sistema también muy utilizado, que es el de adherir platinas de acero a estructuras de concreto. En este caso ustedes pueden ver cada viga está reforzada por debajo con una platina de acero que va pernada y pegada con adherentes epóxicos. Este es otro caso, están reforzando una placa. Aquí vale la pena tener en cuenta tres cosas. La primera, el acero, pues hay que hacerle un acabado, un sandblasting se llama, ¿no? Para darle una superficie de anclaje que le permita una buena adherencia entre el metal y el concreto. Necesita usted un montacargas, o aquí llaman un pato, digamos, para poder levantar la platina y adherirla al concreto. Y finalmente, con el tiempo usted tiene que cuidar ese acero para que no vaya a presentar problemas de corrosión. Entonces, digamos que el método de reforzamiento con platinas es bueno y ha demostrado ser bueno, pero tiene esos tres inconvenientes que les comento. Finalmente, más o menos en los 80s, en Japón, se elevó la carga de cada camión en 5 toneladas por un decreto. Bueno, a partir de mañana, todos los camiones que hoy cargan 20 toneladas pueden cargar 25. Eso hizo que los japoneses se pusieran a pensar en la manera de cómo hacer servir sus puentes para esos nuevos códigos. Y pues los primeros puentes tocó hacerlos como este, ¿no? Fíjense ustedes, es un puente totalmente reforzado en platinas de acero, pues con una cantidad de inconvenientes. Esta foto vale la pena que la tengan en cuenta porque al final la vamos a ver, pero se le quitó tiempo después el acero y se reemplazó por el sistema que venimos a hablar hoy. Entonces, esto es muy costoso y muy dispendioso. Todos los japoneses se pusieron a investigar cómo hacían para reemplazar este sistema que era bueno pero tenía muchas desventajas, y llegaron a descubrir un material 10 veces más resistente que el acero a la tensión, pero infinitamente más liviano y más funcional, que ahora más tarde les vamos a mostrar. Fue así entonces como descubrieron, digamos, el uso en infraestructura de lo que eran las fibras de carbono, porque ellas se habían venido utilizando hacía mucho tiempo en raquetas de tenis y en palos de golf, incluso en cohetes, pero no se le había dado un uso, digamos, para los ingenieros civiles. Entonces ya en los 80 se le descubrió ese uso y a partir de ese momento se está utilizando. ¿Qué da esta fuerza de carbono? Pues la fibra de carbono, perdón, daría lo mismo, haría el mismo efecto exactamente que una lámina de metal adherida a un elemento de concreto. Usted la pone por debajo y añadiría resistencia a la flexión, resistencia al corte y resistencia al confinamiento. Eso es exactamente lo que usted logra cuando pone una platina por debajo. Ahora, lo que sí quisiera resaltar desde el momento es que solo sirve para, digámoslo así, aumentar
aumentar las características del acero que usted ya tiene en el elemento. No es que usted haga una viga sin acero y con un sistema de estos pueda reemplazar el acero primario, no. Es para, digámoslo así, aumentar la capacidad del acero que usted ya puso, no como refuerzo primario. Ahora, si lo usa como refuerzo, que era como lo estamos hablando, ¿cómo hace o cuál es la razón por la cual aumenta esa capacidad de carga? Son tres principalmente. La primera es que suplementa al acero, o sea, cuando el acero empieza a funcionar, vimos que cuando empieza a haber deflexiones, el refuerzo pasivo empieza a funcionar, en ese momento suplementa al acero, es como si uno lograra colocarle al elemento de concreto unas varillas más por dentro. Entonces, esa es la primera razón. La segunda es que limita el espesor de estas grietas. Cuando ustedes hacen este ensayo en laboratorio y lo mira uno en cámara lenta, definitivamente ve como comparando una viga que tenía sistema de este contra una viga que no tenía sistema de refuerzo, se limita mucho el espesor de las grietas y lo mismo la distribución. Se vuelve una distribución más uniforme que hace en un momento dado, digamos, que la viga logre soportar más carga. Y este es el resumen, digamos, de lo que es el sistema. Miremos un ejemplo, es el siguiente. Hagan de cuenta que ustedes tienen una viga a la cual le quieren aumentar el 35% de capacidad en carga viva. O sea que si hoy están pasando 100 toneladas por el puente, yo quiero que pasen 135 toneladas por ese puente. ¿Cómo hago eso? Tengo tres maneras de hacerlo. La primera, la tradicional, adherir planchas de acero. Para aumentar la resistencia, el del 35%, tengo que colocarle una plancha de 3/16 de espesor que me pesa 111 kilos y obviamente me toca colocarla con montacargas, más resina epóxica, más unos pernos, pero funciona. La otra situación que tengo es aumentar la sección, como los veíamos, entonces me toca ponerle adicionalmente 2 barras número 8 con 10 centímetros de grout, que no es un mortero común y corriente, sino, les repito, es un mortero especial. Eso pesa 1134 kilos, fíjense que ya le estoy aumentando en solo carga muerta más de 1 tonelada a esa viga. Y adicionalmente pues tengo que encofrar o formaletear y curar, entonces tiene también sus inconvenientes. Y miren lo que hago yo con la fibra de carbono, simplemente con una capa de resina que pesa casi, no pesa los 3 kilos, lo coloco a mano y obtengo exactamente el mismo efecto que en este caso o en este caso. Entonces ya van entendiendo ustedes por qué, digamos, la ingeniería va tendiendo mucho hacia este tipo de materiales. Aplicaciones, pues todas las que ustedes imaginen, pero vamos a ver, yo sé que es lo que más les gusta, pues los ejemplos gráficos de cómo puede ser esto. Entonces en vigas, pues yo puedo usar la fibra de carbono, siempre ustedes pueden usar metal, podrían utilizar la fibra de carbono y en muchas aplicaciones más adicionalmente. Entonces cuando tengan vigas, pues yo puedo reforzar a flexión esas vigas o puedo reforzar a corte. Nótese que yo puedo poner la fibra a 0 grados o a 90 grados. Sí, para absorber los diferentes tipos de esfuerzos que los cálculos me hayan suministrado. Y ya en la vida real es esto. En vez de pegarle una platina de acero a estas vigas, lo que se hace es colocar una lámina de fibra de carbono o 2 láminas o 3 láminas, depende de lo que le dé al ingeniero estructural el cálculo del problema que estamos discutiendo. Fíjense ustedes la diferencia en lo que fue reparar, no sé si se acuerdan de las primeras fotos que vimos, la diferencia entre reparar una viga a corte, poniéndole estribos y poniéndole más concreto o grout, contra hacerlo con fibras de carbono. Es una cosa que la hacen ustedes en 2 días, limpia, rápida, todas las ventajas del mundo. Este sería en vez del bloque concreto que ustedes ven en la otra foto, pues se hace la reparación con esto y ni se nota. Ahora, si no le gusta el color negro, pues igual, entonces la pinta y prácticamente desaparece la reparación, no se nota. Ahora, cuando usted tiene una fábrica que por alguna razón monta una máquina aquí encima más pesada, para la cual la losa de concreto no está diseñada, pues uno puede, esto fue un caso real, digamos, pero no hay las fotos, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Se le colocó una zapata, una nueva columna y entonces el sistema Embrace, fíjense que esto es un sistema combinado de refuerzo. Lo que se hizo fue reducir la luz con una columna en la mitad, pero adicionalmente fíjense que se reforzaron los puntos
en la viga con el sistema Embrace. Entonces quedó un sistema, digamos, que funcionó muy bien para lo que estaban buscando. Este es otro ejemplo de sistemas, digamos, de sistemas combinados de refuerzo. Esto es lo que se llama, digamos, una viga plana, ¿no es cierto? Es una viga muy esbelta, que tal vez de ancho pues puede tener, no sé, 20 o 30 centímetros, pero tiene más de 1 metro de alto. En ese orden de ideas, pues ustedes no podrían pensar, por muy resistente que sea la fibra, y les recalco que es 10 veces más resistente a la tensión que el acero, por muy resistente que fuera la fibra, pues usted no alcanza, digamos, a darle con esa fibra la solución al problema que tenía aquí de corte. Entonces, lo que se hizo fue ponerle la fibra de carbono y le reforzamos adicionalmente con unos estribos postensados. En losas, pues también, digamos, tiene usted refuerzos a la flexión en 2 sentidos, si quiere ponerlas así, con lo que eso arregla, digamos, problemas de lo que son tanto momentos positivos, pero fíjense ustedes que también la fibra sirve para el refuerzo a momentos negativos, ¿verdad? Que no solo sirve para abajo, sino en este caso pues se puede colocar encima. Pero sigamos mirando fotos. Esta es la foto del puente de Japón que yo les mostré. Fíjense ustedes, antes estaba hecho esto en acero y fue complicadísimo llevarlo a cabo, mientras que con fibra de carbono este doblez aquí, por ejemplo, fue cosa de niños, porque simplemente la fibra toma la forma de la estructura que uno está reforzando. Es una fibra muy flexible que el doctor Kliger pues ahora les iba a mostrar, pero esta es una fibra de carbono, es como una hoja de papel, y esto soporta 10 veces lo del acero, ¿no? Atención. Ok, entonces sigamos mirando fotos. Una instalación en 2 direcciones para refuerzo a momento positivo. La pregunta, de pronto, si alguien está pensando por qué dejaron estos vacíos, puede ser por 2 razones. La primera, porque no se necesitaba reforzar la losa al 100%, o la segunda, porque es posible que arriba de esta placa hubiera problemas de humedad y tuvieran que dejar, digamos, algún tipo de respiraderos al concreto, y por eso se ven, digamos, estas partes vacías. Mejora de momento positivo, nuevamente por debajo. Eso se vuelve especialmente útil cuando usted tiene tuberías y cosas que son de difícil acceso. O sea, poner una placa de acero en estas condiciones que pese 400 o 500 kilos cuando hay tubería, pues es bastante complicado. Con la fibra de carbono, pues es muy fácil. Para los que no crean que sirve para momento negativo, pues está esa foto en la cual se pone las fibras de carbono encima de las vigas que había por aquí debajo, centradas encima de las vigas. Y cuando hay paredes, por ejemplo, pues simplemente lo que se hizo en este caso fue tumbar un pedacito de muro, se pasó la fibra de una pared a otra, ¿sí? Y hicimos la reparación perfectamente. En este caso es un parqueadero que se hizo con losas prefabricadas. Por error de fabricación en la planta de prefabricados, esta losa presentó una deformación excesiva comparada con las que tenían a los lados. Entonces era necesario limitar la flexión de ese prefabricado, y la mejor manera pues que se encontró fue en ese momento reforzarla con un sistema de fibra de carbono que igualó ya la deflexión a las vigas que teníamos a los lados. Aquí hay un ejemplo de paredes. Estas son las siglas de unidades de mamposterías de concreto. Se hizo la prueba en Estados Unidos y el ponerles fibras de carbono y hacer el ensayo de corte, que es un ensayo que ustedes ven ahí, con unos gatos hidráulicos, no sé si ve muy claro, pero esto está aquí en voladizo, esta última parte está en voladizo, la pared se jala con unos gatos hacia abajo y se demostró que el ponerle una sola capa de fibra de carbono mejora la resistencia al corte hasta en un 75%. No sé este tipo de sistemas qué tan utilizados sean aquí en Lima, pero pues sirve para ilustrarnos un poco acerca de las ventajas. En columnas, pues podemos reforzar columnas tanto a flexión como confinamiento. ¿Para qué debería uno reforzar columnas? Pues para que no pase lo que pasaba en el terremoto, digamos, de Japón, ¿no? Esta es una columna, no se ve muy clara la foto, pero fallan casi siempre por funcionamiento en las bases. Miremos otra, una pequeña columnita, puede ver aquí el tamaño
del amigo que está migrando pues el daño. Todo este sistema tuvo un desarrollo muy grande por el terremoto este de Kobe en el Japón. Ahora ustedes miran esta foto y no le ven así como nada raro, pero si ya la miran un poco más de cerca, se desapareció un piso, sí, por un problema que hubo en la columna, un problema de diseño. El piso se acabó, pues se desapareció. Cuando ustedes tienen problemas de este sí es de mano de obra, típico de nuestras obras colombianas y me imagino latinoamericanas, el obrero no pone aquí pues le puso mucho refuerzo a corte y eso está bien según el diseño que tenía. Pero en la parte superior, fíjense, se crea una grieta por insuficiencia de acero de refuerzo a corte. Eso en la vida real se ve así. Bueno, está regular la foto, pero ahí se veía pues una grieta ya inyectada con resina epóxica. Se le pone su cinturón de fibra de carbono y bueno. Ahora, la ventaja de la fibra de carbono, como les digo, es que al ser tan flexible puede acomodarse a las formas de todos los elementos de concreto. Les mostré anteriormente una columna cuadrada, en este momento les estoy mostrando pues ya una columna redondeada y ya reparada con el sistema y pintada de blanco para que no se note el problema. Chimeneas, pues lo mismo, esto funciona como una columna, puede ser a flexión o a confinamiento. Lo único que tiene la chimenea diferente a la columna pues son las cargas de viento que actúan sobre ella. En tanques, este fue otro error de diseño, no se le colocó suficiente acero de refuerzo al tanque y se creó la grietica que ustedes ven ahí. Entonces simplemente se repara con capas de resina de fibra de carbono. En túneles pues nosotros no hemos hecho aquí ninguno, digamos con este sistema. Esto es una foto de Japón, pero ellos acostumbran en la entrada de los túneles, reforzar esa entrada con fibras de carbono para prevenir, digamos, la caída de rocas o algo por el estilo. En tuberías, tanto externamente como internamente, se puede aumentar, digamos, en este caso la resistencia al confinamiento, en el caso superior. Un resumen, para tener en cuenta, lo primero, refuerzo suplementario. Acuérdense, no sirve para refuerzo primario. ¿Por qué razón? Porque no tiene elongación. Entonces, si ustedes pusieran esto como refuerzo primario, el día que hay una falla, pues ahí hay falla explosiva. ¿Qué es lo que hace el hierro? El hierro sí en ese momento pues sirve para eso. De manera que advertencia, no sirve como refuerzo suplementario, únicamente para aumentar el refuerzo secundario. Fuego. Al ser resina epóxica, después vamos a tener oportunidad de ver el sistema, pero la fibra de carbono va inmersa en una matriz epóxica. Entonces, aunque la fibra de carbono es inflamable, llamémoslo así, no le hace daño al fuego, la resina sí. La resina no aguanta más de 80 grados centígrados porque se ablanda. En ese momento, si uno sabe que va a haber altas temperaturas o algo por el estilo, que en el caso de nuestros países, vuelvo y digo, es común que uno vea gente, digamos, pobre debajo de los puentes haciendo fuego, ¿cierto? Hogueras. Uno tendría que prever eso y recubrir el sistema con un sistema antifuego, que los hay. Muchas capas de fibra de carbono cuestan mucha plata, de verdad que como regla general uno debería decir que más de 3 capas de fibra de carbono, digamos el sistema se vuelve antieconómico, pero es difícil que uno tenga que necesitar 3 fibras de carbono puestas. Y finalmente, si ustedes tienen elementos de concreto que tienen corrosión de acero, la fibra de carbono no les arregla esa situación. Sería necesario entrar a reparar el elemento, quitar el acero que está corroído y etcétera, y en ese momento sí podría funcionar. Ventajas, pues todas las que les he venido diciendo, pero peso ligero, no aumenta nada de carga adicional, no se corroe por ser resina epóxica, fácil de instalar, pues ya lo vieron. Espesor mínimo, ese pues no lo han visto pero ahora lo van a ver, es una hoja de papel, no se nota. Flexible, se adapta a cualquier forma
Y pues aunque en nuestros países el sistema está introduciéndose, ya en Estados Unidos y en Europa y en Japón sobre todo, pues son 10 años de experiencia con una tecnología ya muy probada. Entonces creo que con esto yo acababa, ¿sí? Entonces vamos a las preguntas, digamos, si las hay, las hacemos al final. Y el doctor Klieger entonces ya les va a mostrar la parte que yo no manejo muy bien, que es la parte pues de la parte técnica, la parte numérica, que muy seguramente pues a muchos de ustedes les interesa. Tema que quedan ustedes con el doctor Howard Klieger. Creo que algunos de ustedes pueden entender inglés y creo que muchos otros tienen dificultades. Me disculpo, mi castellano no es tan bueno y estoy tratando de aprender rápidamente. Hace una semana me dijeron que tenía 1 hora para hacer esta presentación. Así es que armé esta presentación. Ayer descubrí que eran 45 minutos solamente los que tenía. Esta mañana encontré que eran 30 minutos. Y ahora comenzamos. Vamos a hablar rapidito. No voy a hablar tan rápido. De lo que voy a hablar es del diseño con sistema Embrace, que es este material en lámina de carbono, de fibra de carbono. Ustedes ya han visto algunas de las fotos y de lo que voy a hablar es de las notas técnicas, las propiedades del material, cómo y por qué funciona, algunas cargas, fallas, algunas consideraciones especiales donde no funciona. No creo que voy a llegar a un ejemplo de diseño específicamente. Si tengo tiempo lo haré, pero quisiera hablar también de la calificación del material para un refuerzo antisísmico. Los componentes incluyen el imprimante, la pasta, un saturante epóxico, el tow sheet que fue inventado en Japón y que verán que tenemos tow sheet de fibra de carbono de 130. CF significa fibra de carbono aquí. Ok, ahora sí. El tow sheet de carbono es CF. Tenemos también material en fibra de vidrio, el eje, y también tenemos el acabado externo que ya se mencionó. Esta es la estructura del material compuesto del tow sheet Embrace. Consiste en material de fibra de carbono y cada uno de ellos es un hilo de material. Todo va en una sola dirección, como pueden ver. Puedo jalarlo así, puedo jalar la fibra de esta manera. Y si ustedes ven el material, consiste de 12.000 filamentos y se asienta sobre un adhesivo resinoso y el papel desprendible del soporte, y hay un tejido de unión, como ven ustedes, entre estos dos. Esta es la composición. Esta es la manera en que se ve el material, que lo hemos jalado un poco del concreto. Tenemos el concreto, el imprimante, la pasta, el saturante, el tow sheet, que es la hoja, y más saturante encima. Y todo eso se adhiere a la superficie del concreto. La manera en que se instala esto es preparar primero la superficie. Necesitamos una buena superficie de concreto. Si no es esta de buena calidad, tenemos que arreglar ese problema primero. Lo que hacemos primero
es poner el imprimante, aplicarlo y luego aplicar la pasta. Los mezclamos luego y los aplicamos a la superficie, mezclamos el saturante y lo aplicamos a la superficie. Tenemos las láminas del material que las precortamos. Es muy fácil cortar el material, lo único que necesitan es tijeras. Las tijeras cortarán este material en cualquier dirección. Aplicamos el material y ponemos encima de él más saturante en la parte superior para cubrirlo y para saturar completamente e impregnar el sistema de fibras. Y si necesitamos más capas del material de la lámina, entonces comenzamos este proceso una y otra vez. Ahora quiero decirles un poco de las notas técnicas. Tenemos un documento que se llama Las Notas Técnicas de Embrace. Tiene 8 capítulos nuestro documento. Yo solo voy a hablar de 2 capítulos aquí, pero todo el resto de la información está disponible y Andrés puede conseguirles una copia del documento si les interesa. Originalmente el documento era de Japón y el manual estaba en japonés. Primero lo tradujimos al inglés y luego hay un nuevo manual que estará disponible en los siguientes 2 meses. Desgraciadamente está en inglés nuevamente, pero tiene una serie de ejemplos de diseño. Específicamente es un manual de diseño y yo creo que ustedes lo encontrarán excelente. Como dije, estará disponible muy pronto. También debo mencionar que el Instituto de Concreto Americano está en el proceso de hacer un documento al que nos referimos como las guías para refuerzo externo de estructuras de concreto usando materiales laminares externos. Ese documento ya ha sido aceptado por el comité de la ACI y está siendo revisado para eliminar los votos negativos y se votará nuevamente sobre él en el próximo mes y esperamos ir al comité de actividades técnicas, el TAC, en febrero o marzo, así es que creo que en septiembre ese documento estará disponible. Si a alguien le interesa un borrador de ese documento, yo puedo conseguírselo. Permítanme hablarles del capítulo 4 de las notas técnicas Embrace. Habla de los procedimientos de diseño. El documento tiene 2 diferentes procedimientos de diseño. Uno está basado en las cargas permisibles, los esfuerzos permisibles y los otros en los esfuerzos últimos. Yo sé que ustedes acá usan esfuerzos permisibles y en Japón usan esfuerzo funcional o de trabajo. Muchos problemas están hechos también con esfuerzos últimos, de manera que tendrán ustedes una comparación. La siguiente, por favor. También tenemos en los documentos una serie de reportes técnicos. La razón de esto es que hay muchas cuestiones de ingeniería que surgen respecto del material. ¿Qué hace en el caso de fuego? ¿Qué hace en el caso de radiación ultravioleta? ¿Cómo se comporta con la humedad? Y otros tipos de preguntas. Así es que tenemos toda una serie de informes que hemos juntado donde hay respuestas detalladas a estas preguntas. Déjenme darles un ejemplo de esto. Aquí, por ejemplo, hay un informe que habla de una prueba de pelado, de desprendimiento. Esto es para ver la compatibilidad del sistema. Lo que hacemos es escogemos un material que funciona como candidato, lo ponemos en un ambiente muy malo por un periodo corto de tiempo, en la peor condición posible, y luego ponemos el material compuesto y se ve como un pedazo de mortero con un pedazo de material adherido con un pequeño borde que sobresale aquí. Lo que hacemos es coger este final, este extremo, y lo jalamos. Es nuestra prueba de desprendimiento. Y si vemos el siguiente, podemos
observar o apreciar que el objetivo es tener este tipo de falla. Lo que queremos es que el material esté pegado al concreto y queremos que el concreto sea el que falle. No queremos una falla interfacial. Eso es un mal resultado. Lo que estamos haciendo aquí es asegurar que tenemos un sistema, porque es posible, en el caso de un contratista, ir y comprar la tela por aquí, la resina por allá, la pasta por allá, saturante por allá, lo juntan todos en el lugar y ustedes no saben si el sistema va a funcionar o no. Se ve bien, pero no están seguros de sus propiedades. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es asegurar que tenemos un sistema compatible, aceptable, y esta es una de las pruebas para determinar esto. Usamos las condiciones peores posibles y nos aseguramos de que siempre se produce una falla en el concreto y no en el material compuesto. Entonces, como ingeniero debe usted especificar siempre que haya un sistema probado, y el documento de la Asociación de Concreto dirá esto una y otra vez. Es muy importante para nuestra comunidad de ingenieros civiles. Ahora, quiero hablar un poquito de los tipos de láminas TOW o Embrace. Tenemos varios grados diferentes aquí. Lo que estamos viendo son tres grados de fibra de carbono. CF es fibra de carbono, y luego una de vidrio, de fibra de vidrio, le llamamos EG, y tenemos otros grados especiales, pero la clave aquí es que este primer grado es el más común, que tiene Embrace. El CF 130 significa gran fortaleza, y el 120 también, pero es más ligero. CF 530 es de alto módulo, es más rígido, es más caro también. EG 900 es un producto de vidrio que se usa sobre todo para confinamiento antisísmico, sobre todo. Hablaré de eso después. Y luego tenemos algunos grados especiales, uno de carbono de ultramódulo, y también tenemos un aramido, y luego en Japón el que se usa en Japón, que también es de vidrio, y le llamamos vidrio T. Quiero hablar de las diferentes propiedades mecánicas de estos materiales, pero quiero estar seguro de que se entienda el método para calcular el esfuerzo. Ustedes conocen esto, se calcula el esfuerzo entre la carga de vida por el área. Usamos siempre el área total. Si puedo. Si recuerdan, antes les mostré cómo poner el material. Se pone la resina a mano y luego se pone la fibra. La cantidad verdadera de resina que ponemos ahí es difícil de controlar, y la colocación de la resina es difícil, así es que el grosor de la lámina entre la superficie y la fibra quizás no es exactamente la misma, pero sí conocemos la cantidad de fibra, porque es esta lámina. Entonces lo que hacemos es que hablamos del esfuerzo equivalente que está en fibra de carbono. Entonces toda la fibra de carbono es una capa pura de fibra de carbono y no nos preocupa el resto, ¿ok? Entonces hablamos de una sigma prima y hablamos del esfuerzo solamente en la fibra de carbono. Me parece que eso está bien y que todo el mundo lo acepta, pero es un concepto diferente. Quiero hablar ahora de las propiedades de Embrace. Aquí hablamos de los distintos sistemas de materiales que van de carbón, vidrio y acero. He usado un acero de grado 40 aquí. La resistencia a la tensión, esto es resistencia de diseño en kilos por centímetro cuadrado. Ven todos estos valores.
el módulo, también lo pueden ver, atención, el espesor se basa solamente en el grosor de la capa de carbón. El grosor total es más grueso, más grande. Y también pueden fijarse ustedes en que hablamos de la carga en tensión, es decir, de kilos por centímetro. Fíjense que para un acero de grado 40 que tiene 6 milímetros de espesor, tenemos 1800 kilos por centímetro, mientras que la fibra de carbono tiene 590, o sea que 3 capas de este material equivaldrían a una capa de acero. La gran diferencia, por supuesto, es la elongación última. En el caso del acero es mucho mayor y aquí tenemos algo mucho menor. No podemos tener un tipo de esta falla en nuestro material y no lo permitiremos en nuestro diseño. Desde el punto de vista del peso, podemos ver que si pongo 3 capas, aquí tenemos 49 en el caso del acero, y 3 capas de nuestro material es una décima parte del acero, del peso del acero. Esto es una distribución de la fuerza de CF120, de su probabilidad como en función de la fuerza. Esta es una típica curva de campana. El esfuerzo último es la desviación estándar es esta. Estamos usando un esfuerzo de tensión de diseño que es mucho más bajo, como ustedes pueden ver, que el promedio del esfuerzo último. Así es que pensamos que estamos muy a salvo en ese nivel. Y este número de 35.500, que es 4.7 desviaciones estándar, es el mismo número que vemos en la anterior. Ahí es nuestro esfuerzo de diseño, 4.7 desviaciones estándar de distancia con el esfuerzo último. ¿Por qué es que funciona y cómo? Lo que estamos tratando de hacer es 2 cosas. Queremos evitar que crezcan las grietas y queremos aliviar el esfuerzo en el metal, en el acero. Entonces, lo crítico aquí es que tenemos que tener adherencia al concreto, por eso es que necesitamos buen concreto. Los modos de falla. Ahora creo que debemos decirles como falla, de todas maneras. Hablaré de la duración después. Vamos a la siguiente. Los modos de falla. Falla por tensión. Tenemos una viga, la doblamos y tenemos una falla por tensión en la ubicación del momento máximo. Se puede tener una deslaminación por desprendimiento aquí, un desprendimiento por horizontal que puede comenzar en cualquier lado y puede ocurrir de pronto. Y podemos tener una falla por adherencia donde eso indica una falla en el adhesivo. Y por supuesto, como en el caso del acero, si se pone mucho acero en el lado de tensión de la viga, entonces ustedes van a tener una falla de compresión en el concreto. Lo mismo sucede aquí. Si pongo demasiadas capas de material compuesto aquí, tendré fallas de compresión. Allá el diseño no es diferente. Finalmente, déjenme hablarles de un problema de propagación de grietas. Si ponemos esto en una estructura que tiene una grieta en esta dirección, cuando la grieta se abre aquí, también puede descolocar y abrir, ¿no? Se abre primero y se desplaza y se puede tener un efecto de pelado aquí, así es que tienen que tener cuidado con esto. La siguiente. Otras consideraciones.
limitaciones en la instalación. Puedo bajar en la lista aquí, pero creo que tengo todas mis figuras que les van a mostrar esto. Entonces, lo que no se puede ver aquí, lo que no salió, es un pedazo de concreto que está aquí. Esta es una viga aquí. Toda esta área es gris, por ejemplo. Y este es un material compuesto que rodea así y luego de esta manera. Entonces lo que quiero mostrarles es que cuando ustedes van redondeando una esquina exterior, necesitan un radio de 1.3 centímetros. En las esquinas interiores o en las aristas interiores, este es material muy delgado, así es que no puede cargar el peso aquí. Entonces lo que podemos hacer es pararlo ahí, simplemente no va a poder cargar el peso ahí en la esquina. Aquí había como un escalón en el concreto, entonces tuvimos que llenarlo. Y la práctica nos ha mostrado que el ratio del largo con la altura debe ser como mínimo 12. Y entonces lo que hicimos fue rellenar esto con una pasta o con un mortero, y luego entonces seguimos aplicando el material laminar. Tenemos aquí otra viga. Creo que voy a poner un color diferente aquí porque no me funciona. Aquí tengo 3 pliegos de material laminar, y al final es importante que no pongamos los 3 extremos, porque si no sería un problema de rigidez. Hay que escalonar las láminas y separarlas quizás por 5 o 3 centímetros, alguna distancia, para tener un cambio gradual en la rigidez de la viga. Y aquí abajo también tenemos una viga y 2 pedazos de material laminar. Y aquí tenemos uno que acaba y el otro que comienza aquí, y eso es permisible con este tipo de material. Solo necesitamos 5 centímetros para cargar el peso. Sugerimos 10 centímetros para todos los casos, y siempre podremos cargar el peso. Nuevamente, aquí tenemos otra viga, y al extremo tenemos que está envuelta de esta manera para evitar el desprendimiento, o quizás aquí al otro lado tenemos un perno que está empernado y pegado para mantener la placa aquí, la lámina. Aquí tenemos también una viga T, y evitamos el corte poniendo material de esta manera en ambos lados. Rodeamos la esquina para amarrarla por el corte, y aquí podemos poner, pero no es necesario siempre, podemos poner un conector mecánico para mantenerlas en su lugar. Aquí abajo lo que tengo es que cuando se tiene esta grieta en el concreto se necesita una longitud crítica importante para que el material pueda tomar todo el esfuerzo que se desarrolla aquí y distribuirlo en la longitud. Continuamos, más concreto aquí. Otro detalle, tienen que expulsar todas las bolsas de aire. Si hay una depresión aquí, ustedes tienen que rellenarla con pasta, de tal manera que no tengamos una depresión y un vacío acá. Y finalmente, si tenemos protuberancias o baches, tenemos que lijarlas, porque si no queda ahí una burbuja de aire. Para reparar lo que podemos hacer es tener una inyección de resina cortando un par de huecos, llenarla de resina, o podemos cortar el pedazo, sacar la parte mala aquí y reemplazarla con un parche. Para el fuego hay 2 casos. Aquí tenemos concreto y fuego debajo. En el primer caso tenemos simplemente que preocuparnos del humo. No hay capacidad de carga requerida aquí, y tenemos
tenemos el Tidal Stunner Test, lo tenemos como código E84. En el segundo caso tenemos una estructura de concreto y una carga que actúa sobre el material compuesto mientras ocurre un fuego debajo. En ese caso tenemos que hacer tests de tipo E119 y la idea aquí es que se pueda hablar que se hace el análisis y se pretende o asume que el material compuesto no está ahí, podemos hacer una verificación de elemento no reforzada y hacer un análisis solo con el acero, y si la estructura se cae, significa que no se cae, perdón, es seguro desde el punto de vista de la seguridad civil. Para el fuego hemos pasado los tests ASTM84, que son tests completos de clase A, tanto para el CF130 como para el EG900, con un saturante epóxico y un recubrimiento protector contra el fuego. Quiero hablar ahora del carbono contra el vidrio. Esto es importante. Sospecho que muchos de ustedes saben que la gran diferencia entre ambos, las grandes diferencias son dos. El carbono es negro y el vidrio es blanco. Y también que el vidrio es muy barato, no muy caro, y que el carbono es 10 veces más caro. Entonces ustedes me preguntan por qué usar carbono y por qué vidrio. ¿Por qué usar vidrio? Entonces, ¿por qué no usar vidrio? Entonces, quiero hablarles de un par de diferencias. Primero, comprendamos que el Master Builder dice, tenemos carbono y tenemos vidrio. Usted es el ingeniero, usted escoge, pero yo creo que tienen que comprender las diferencias. Primero, la resistencia del material de vidrio es mucho menor. Estos son nombres normales, o esto puede ser un poquito más alto o bajo, pero estos son los valores normales para vidrio y carbón, de 2 a 3 veces de diferencia. El módulo muestra esta diferencia entre vidrio y carbono. Esta es resistencia a la fluencia. Para el vidrio, el vidrio está sujeto a fluencia, es decir, cuando se llega a 70-80% de su valor último, por poco tiempo fallará por sí mismo, sin ninguna otra influencia. Eso yo puedo llegarlo a 80-90% y no fallará en 50 años. Así es que tenemos que diseñar esto para cualquier estructura con la que estemos trabajando, si hay una carga constante sobre esta estructura, como la parte de abajo de la viga. Y también tenemos resistencia ácido-álcali, que no es muy buena para el vidrio, pero muy buena para el carbón. Otras consideraciones, vayamos un paso más allá. Si observo el uso de la capacidad limitante del vidrio basándome en la fluencia, en la rotura por fluencia, puedo tomar 20% de este número si tengo un diseño basado en resistencia, u 80% de este número, y veo que el grosor del vidrio es 8 veces, alguna gente dirá 10 o 12 veces más que el espesor del carbono. Así es que aquí tenemos 8 veces más de vidrio que de carbono. Y si hago el análisis basándome en la rigidez, el ratio es de 3:1. También, si el vidrio cuesta 1 y el carbono cuesta 10, si tengo que usar tanto vidrio y tampoco carbono, la cuestión del costo desaparece y aumenta la mano de obra, porque tengo que poner mucho más vidrio. Y si consideramos el ambiente, la durabilidad, si ustedes quieren, y otros factores que no están incluidos aquí, yo creo que puedo decir que se puede usar carbono en cualquier momento, y quizás se puede usar vidrio para prevención sísmica, confinamiento, por ejemplo, cuando el ambiente es seco y no hay cargas. Esa es mi conclusión.
Si voy a la siguiente diapositiva, esto es algo que viene de una publicación del doctor Carvari y el ingeniero Seibel. Ellos han sacado coeficientes de reducción de resistencia y ven sus coeficientes para vidrio y carbón, y sus factores de reducción para distintos casos aquí son considerables para el vidrio, mientras que el carbono tiene poca reducción o ninguna. Esa es una opinión independiente, una verificación independiente. El doctor Seibel es de la Universidad de California en San Diego. Probablemente ustedes deben conocer su nombre, aparece en muchos libros y publicaciones. ¿Dónde es que no funciona? No funciona en las caras de compresión de una viga, no controla la corrosión. Cuando se tiene barras oxidadas no va a parar la corrosión, no va a proteger nada, y de hecho esa estructura va a fallar. Si tienen astillamiento del concreto sobre cabeza, por ejemplo en un túnel, si ponen este material, en vez de que caigan pequeñas piezas, caerá una pieza completa, así es que esa no es una buena aplicación. Altas temperaturas, si las temperaturas son altas, comienza a tener problemas el epoxi, y ojo, se usa como refuerzo secundario, complementario, no reemplaza el acero. Yo creo que terminamos un poco con esa, porque si no ya se me está acabando el tiempo. Para diseño por flexión, yo creo que lo clave aquí es que quieren reducir el riesgo en todos los casos cuando diseñan con este material. Así es que incluso cuando se añaden los materiales compuestos tienen que limitar el número de pliegos, de capas, pero cuando se hace el nuevo diseño, la nueva limitación de servicio es siempre menor que el límite último para el acero. Eso asegura entonces que tenemos asegura un comportamiento dúctil de la estructura. Yo voy a estar por aquí, yo creo que aquí voy a terminar y podemos responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias. Just a moment. Afecta a la resina con que se pegan estas láminas. En el caso de que estas láminas, en el caso que estoy tratando, son en la parte superior, o sea en el momento negativo, y tendrían como recubrimiento una capa de asfalto que las protegería evidentemente del tránsito, pero además, ¿cuánto las protegería? ¿Cuál sería su nivel de afectación por la acumulación de calor pues que existe en estos sitios donde la temperatura usual pues supera los 40 grados centígrados, y a pleno sol, bueno, puede llegar a 60, 65 grados de sol, y si hablamos de alguna acumulación, si esto afectaría y habría que tener alguna precaución especial. Okay, yo voy a tratar de responder y yo creo que Howard puede ampliar esto. Nosotros ya tenemos un caso como el que el ingeniero comenta en Colombia, donde obviamente vamos a reforzar la capa, digamos, de encima a momento negativo, y el contratista proponía colocarle asfalto encima, pero él bien lo ha dicho, pues el colocarle asfalto dañaría de alguna manera las características de la resina. Entonces hemos optado por recubrir la reparación con una capa de rodadura, pero no como asfalto en caliente, sino un sistema de reparación cementicio de muy alta resistencia inicial, que a los 45 minutos puede pasar un vehículo por encima. Con eso, digamos, hemos protegido la reparación y de esa manera pues hemos saltado el obstáculo pues de la temperatura. No sé si Howard tenga algo adicional para comentar.
Sí, también puedo decir que tenemos algunos datos que indican que se puede funcionar en condiciones calientes. Tenemos datos de 300 horas a 45 grados centígrados. 10.000 horas, perdón, es decir, un año completo sin ninguna degradación en la fibra de carbono. Y esto ya sea en un caso completamente seco o con humedad. Sin embargo, con el vidrio sabemos que el Departamento de Transporte de California ha hecho estos tests. Sabemos que si se tiene condiciones húmedas, digamos a 35 grados centígrados, se puede perder 30 a 40% de la fuerza para el sistema de vidrio. Muchas gracias. Ingeniero Jack López, ¿quisiera usted hacer alguna...? Yo quisiera preguntar a los expositores, tanto de Estados Unidos como de Colombia, sobre cuál es la situación técnico-legal en sus países respectivos sobre el uso de este sistema de reforzamiento. Si ya está reconocido en las especificaciones, en las normas. Nos ha hablado algo sobre lo que está sucediendo en el ACI, porque aquí en el país nosotros hemos tenido una experiencia el año pasado, concreta. Nosotros ya hemos utilizado esta técnica con un éxito significativo en 5 puentes, en 6 puentes en la carretera, en la selva. Reforzamos los puentes para pasar camiones con una carga de hasta 195 toneladas. Puentes diseñados para 35 toneladas, 36 el HC20, y logramos pasar los generadores para la central térmica de Aguaitía, ¿no? Con un peso total de 135. Entonces, nuestro cliente encargó la revisión de nuestros cálculos, procedimiento, a una firma americana de San Francisco. Vino el especialista de Estados Unidos, revisó nuestros cálculos, le manifestó que les parecía interesante, pero puso la siguiente observación, es por eso mi pregunta, de que el uso de estas técnicas todavía en Estados Unidos estaba a nivel de experimentación y que en consecuencia los observaron. Entonces, indudablemente nuestro cliente nos pasó a nosotros la siguiente pregunta: ¿y qué sucede con el Perú si eso está permitido? Y tampoco, ¿no? Si en Estados Unidos no estaba, aquí tampoco, con mayor razón. Entonces, nosotros como proyectistas tuvimos que asumir la responsabilidad, o sea, el cliente nos dijo, bueno, ustedes aplican, pero tienen que asumir, si no está en el código americano, utilicen el código ruso, ¿no? Entonces nosotros indudablemente no conocíamos cuál era el código ruso. El propietario dijo, bueno, el código ruso es el calculista del reforzamiento debajo del puente a la hora que pase mi carga, ¿no? Entonces, ante esa solicitud de nuestro cliente, nosotros indudablemente tuvimos que asumir la responsabilidad total, no solamente del proyecto, sino incluso de la ejecución del reforzamiento. Hicimos el reforzamiento de estos 6 puentes en un periodo de 20 días, de 15 a 20 días, ¿no? Indudablemente sin contar con la reglamentación ni la experiencia correspondiente, pero tuvimos este problema del aspecto técnico y legal. Felizmente fue satisfactorio, pasaron los camiones en un periodo de 2 meses, o sea, no ha sido un reforzamiento para alguna carga futura, sino ha sido para pasar, o sea, los camiones pasaron, se controlaron totalmente las deflexiones y funcionó el sistema con bastante éxito. Entonces, pero tuvimos ese problema, tuvimos que afrontar el reto. Entonces, yo quisiera que el profesor Howard me indique, eso es el comentario de esta firma americana, una firma muy prestigiosa, eran la gente de Leucater de San Francisco, que nos hicieron esa observación. Entonces, desearía saber, y sobre todo lo siguiente, ¿no? Nos indica cómo se podía reforzar un puente que estaba para 35 toneladas a 195, era casi 5 veces, ¿no?
Nosotros en realidad le demostramos que no estábamos duplicando, no estábamos aumentando a 5 veces, sino al orden de 2 veces nada más, ¿no? Entonces, por favor, eso. Permítame responder esto primero diciendo que comenzamos en Japón con ese material y como ustedes saben, en el Japón ustedes tienen un abogado y 10 ingenieros. En los Estados Unidos tenemos 10 abogados y un ingeniero. Así es que hasta ahora no nos han enjuiciado. Sin embargo, creo que sí nos pueden enjuiciar, es solamente una cuestión de tiempo. Eso es lo primero. Pero para responder mejor a esta pregunta, quiero decir primero que nada que tenemos una serie de ingenieros, tanto dentro de nuestra organización como dentro de otra organización que se llama Sistemas de Preservación Estructural, que es una compañía de reparaciones en los Estados Unidos, con ingenieros registrados de puentes que pueden hacer este diseño con este material. Y ellos quizás no pueden firmar los planos para ustedes, pero sí pueden hacer revisiones y hacer capacitación con ustedes. Eso es lo primero. Y otra cosa que hemos estado usando y ha sido muy exitosa, desgraciadamente creo que ya no tengo mi PowerPoint listo. Al final tenía una diapositiva. A ver, vamos a sacarla quizás rápidamente. Tenemos un método, si ustedes leen Concrete International de la ACI de agosto pasado, Tony Nani, un profesor de Missouri, habla de un método de cargas, de pruebas de cargas in situ, y lo que hemos hecho en 3 o 4 ocasiones entonces es que podemos cargar una estructura antes del refuerzo y medir las deflexiones y calculamos los esfuerzos y luego ponemos el material compuesto y volvemos a cargar la estructura con gatas hidráulicas la segunda vez y mostramos la diferencia de deflexión para mostrar que el material compuesto está tomando la carga. Entonces este es un método al final, por favor, estaría mi figura. Un poco más allá. Probablemente es la última diapositiva. Bueno, de cualquier manera, si ustedes ven el artículo escrito por el Dr. Nani, define un buen sistema. Lo hemos hecho también en el aeropuerto de Pittsburgh, en el centro de convenciones Marriott en Oklahoma, en un estacionamiento en Atlanta, Georgia, y funciona. Parece ser un buen método de asegurar que el sistema sí está cargando las cargas. Yo le ofrezco mi simpatía, pero es todo lo que puedo hacer respecto de esto en caso de que alguien decida enjuiciarlo. Bueno, no salió muy bien. Hay estructuras alrededor de esto, lo siento. Solamente se ven las partes blancas y no las partes sombreadas de la diapositiva. Ingeniero. Sobre el mismo tema, yo entiendo que Caltrans en California sí ya tiene especificaciones para uso de reforzamiento en casos sísmicos. En ese caso, quisiera ver si el doctor Cleaver nos puede ampliar algo sobre ese tema. Sí, tenemos el CF1130 con la
resina epóxica, el sistema Embrace, y hemos pasado todas las pruebas, toda la secuencia de pruebas para las calificaciones de Caltrans de nuestro material. Se nos ha dicho verbalmente que nuestro material califica y para diciembre se nos va a calificar. Hay 2 diapositivas. Tengo algunas diapositivas que saqué. Así que usted es un hombre muy correcto y me obliga a mostrarlas. El material sobre Caltrans. De cualquier manera, la calificación de Caltrans incluye unas pruebas con columnas pequeñas, pero también pruebas de durabilidad y también de columnas grandes. Y todas las compañías que tienen materiales compuestos han tenido que pasar por estas pruebas. Las pruebas de columnas grandes son de 1.4 metros de diámetro, 0.6 metros de diámetro por 3 metros de alto, y son redondas y cuadradas. Y probamos esta estructura, digamos, a la mitad de su tamaño real en Irvine, en California. Ponemos el material alrededor de la estructura y lo probamos en un modo de falla. Hemos probado 4 columnas y hemos satisfecho sus requisitos. Ellos tienen una especificación donde especifican la cantidad de material, el número de capas que se tiene que colocar de este material. El problema, desgraciadamente, es que sus métodos de diseño no están aceptados universalmente. Si ustedes van a Japón, tienen un método totalmente diferente de determinar el número de capas, y no puedo comentar sobre las diferencias de ambos métodos, sino decirles que ambos métodos parecen darle a la columna ratios de ductilidad de 8 a 12 en comparación con 1 o 1.5 en el caso de una columna reforzada con acero. ¿Esa es una buena respuesta para usted? Tenemos algunos minutos aún para las preguntas que alguno del público quisiera hacer. Ingeniero Mayolo. Una cosa bien simple, ¿qué función tiene el material ese saturante, y si se puede saber qué más o menos qué es, ¿no? Te voy a pasar para que la veas y para que me entiendas mejor una muestrica. Ahora podemos circular para los que les interese. Entonces, como lo habíamos visto, lo primero es un imprimante, que es, digamos, el puente de adherencia entre el concreto y el sistema de refuerzo. Luego viene lo que el doctor Klieger nombraba en un putty, es una masilla de resina epóxica para nivelar, digamos, la superficie de concreto y hacer que quede muy, muy lisa. Y luego la parte azul, que alcanzan tal vez a ver aquí, es lo que se llama el saturante. El saturante es para que sobre esa resina, antes de que fragüe, digamos estando fresca, sobre esa cama, entre comillas, coloca uno la lámina de resina, y entonces como la resina está todavía mojada, digamos húmeda, pega muy bien, con un rodillo le saca el aire, etcétera, y luego le pones otra capa de la misma resina, hace uno como un sándwich de fibra de carbono en matriz cementosa, y luego, si uno quiere, le aplica el revestimiento final, que ese sí es opcional, que es el gris que estás viendo de último. Esas son las funciones de cada uno de los materiales. Claro. Bueno, yo los felicito a ambos expositores, ¿no? Pero con un poquito de curiosidad, nada más de detalle, en cuanto a que al principio ingeniero, ¿su nombre? Andrés Ortiz. Usted, ingeniero Ortiz,
presentó en las gráficas al inicio dos vigas o dos elementos, dos piezas en las cuales y usted mencionó ahí lo del diseño activo y pasivo. En el pasivo, pues sencillamente se refería a una viga, digamos así, un elemento horizontal con una fibra de carbono, la lámina en la parte inferior para que ayude a la tensión. El otro era un elemento pretensado. Digamos, se le pusieron lo que quisimos mostrar eran unos cables más bien postensados. Sí, digamos, sí, si tú tuvieras la viga con... Sí, correcto. Se refiere a hormigón preesforzado, en suma, o sea, pre-stressed concrete. Ok. Bien. Entonces, mi pregunta va alrededor de que en las experiencias que han tenido ustedes con elementos pretensados, pues con vigas pretensadas, que realmente pues la viga, hormigón preesforzado es diferente al hormigón armado, evidentemente, son dos cosas distintas. En cuanto a, como usted bien dijo, previamente, con la compresión previa, pues hay, digamos así, una pequeña contraflecha para diferenciar, y se tiene compresión total, pero en el caso de una viga isostática, en la parte superior, pues estaría eventualmente con una mínima tensión o a cero. Mi pregunta va alrededor de, en los casos que se han presentado de deficiencias en este tipo de estructuras y que ustedes sí han aplicado las láminas de carbono, y dónde las han puesto primero, y luego con las cargas aplicadas, ¿qué sucede? Si hay alguna experiencia respecto con láminas estas de carbono, que al ponerlas, si hay grietas en la parte superior, si las han puesto arriba o abajo, ¿y qué pasa después? Algo al respecto, le agradecería. Ok, digamos, como les comenté al principio, en Latinoamérica tal vez el primer trabajo muy grande que se está haciendo es en Brasil. En Colombia estamos dando los primeros pasos. Yo no he tenido personalmente la oportunidad de hacer un sistema combinado, digamos, entre pretensado y fibras de carbono, pero tal vez Howard en Estados Unidos nos pueda comentar algo acerca de eso. Hemos usado el material de las dos maneras, pero creo que una clave es que si usted tiene grietas en una viga o en una losa y va a cubrirlas con este material, siempre es importante llenar las grietas con epoxi primero, porque si no hacen eso, entonces lo que se tiene, aquí tienen la viga, por ejemplo, y tienen una grieta y ponen el material, el laminar abajo. Si la viga sube así, la grieta cerrará, ¿no es cierto? De otra manera, como usted ve con mis manos, y en este punto va a haber una falla de compresión en la lámina, así es que tiene que llenar primero las grietas con epoxi para que no haya. Entonces te cuento, él dice que sí, en la primera parte de su respuesta, que sí lo han hecho. Y entonces lo que tienes que hacer es que si tú tienes una viga que por alguna razón se agrietó arriba, pues no puedes, digamos, pasarle la fibra de carbono por encima sin reparar antes la fisura que se creó, porque la fibra es muy buena para trabajar a tensión, pero obviamente no a compresión. Entonces si tú pones esto en el momento en que la grieta está abierta, no reparas la grieta y la grieta se cierra, la fibra inmediatamente se revienta si no está la grieta inyectada. Entonces el primer paso antes de hacer cualquier cosa es, con estas máquinas que hay ahora que inyectan resina a presión, tú restableces, digamos, el monolitismo estructural del elemento, lo dejas como nuevo, y en ese momento sí entras y colocas tu refuerzo. ¿Ok? Arriba, de acuerdo. Toe sheet on the top. Nunca hay que poner el material laminar en una superficie donde usted espera que esa superficie esté en compresión, solo en tensión.
permite un comentario. Entonces, como resultado de lo que acaban de decir, en realidad no existe la combinación de la lámina de carbono y el post-tensado. El post-tensado es una alternativa a proporcionar la resistencia deseada en lugar de la fibra de carbono. ¿Es correcto? ¿Alguna otra pregunta? Perdóname, vida útil de las láminas de carbono. Claro. Y costos de lo que es la instalación. Instalado. Ok, yo te contesto lo del costo y lo de la vida útil se la dejamos al doctor Klieger. El costo en este momento en Colombia del producto instalado es de aproximadamente $300 metro cuadrado. ¿Ah? Sí, perdón, una sola capa. Ya si tiene 2 capas no es tanto como el doble, porque lo único que estás poniendo es dos capas, pero para que te dé la idea es esa, una capa con todos sus componentes alrededor de $250 o $300 metro cuadrado. Excuse me, Tiempo de vida útil. Lifetime. There are composite structures. Hay estructuras compuestas en general que han estado en operación por 30 o 40 años. Desgraciadamente nosotros no sabemos cuánto tiempo va a funcionar el material sobre una estructura de concreto. Francamente, a mí me interesa más la adherencia epóxica que el material compuesto mismo. Es difícil responder a esto. Yo no creo que sea poco razonable pensar en 30 a 50 años. Yo estoy seguro que dentro de 30 o 50 años estaré jubilado en todo caso, así que no me importa. Son 1:30, quizás 1 o 2 preguntas adicionales. Yo quisiera un comentario de los ingenieros peruanos de la mesa en cuanto a redondear la idea del costo. Me preocupa mucho el costo para Perú. ¿Serían tan amables nuestros colegas peruanos de un comentario con respecto a ese costo, con el respeto de nuestros colegas norteamericanos y colombianos? Bien, tal vez podría dar como referencia el caso que nosotros lo hemos aplicado. El costo, como ha indicado el ingeniero, es más o menos lo que él ha indicado de esa cifra, pero en realidad ese costo era insignificante frente a la solución del problema. O sea, por decirles, de los 6 puentes que nosotros estábamos reforzando, teníamos que pasar una carga durante un periodo de 2 meses de equipos. Por ejemplo, el generador, por ejemplo, era una pieza que costaba $20 millones, ¿correcto? El puente, uno de los puentes estaba entre medio millón a $1 millón. Entonces, indudablemente el costo de reforzamiento ante ese servicio, ante esa finalidad, era insignificante, o sea, totalmente insignificante, ¿no? Entonces, repito, entonces la materia de costo es relativo. Yo pienso que es costoso, ¿no? Si uno hace posiblemente un reforzamiento para algo a futuro, vamos a reforzar esta estructura para un sismo futuro y no sabemos de qué magnitud es ese sismo y todo, ¿no? Entonces de repente ahí podría ser competitivo algún otro reforzamiento convencional. Pero en ese caso específico, ¿no?, que teníamos que reforzar 6 puentes, ¿no?, en 15 a 20 días para pasar equipos que superaban los $20 millones de dólares, definitivamente, a pesar de que esto era mucho más caro, habían alternativas de reforzamiento para este caso, mediante las láminas metálicas, mediante un postensado exterior, mediante un apuntalamiento, o mediante hacer un badén, no pasar el puente con un badén. Pero repito, todos esos eran más baratos, definitivamente. Lo nuestro era mucho más caro, había el riesgo que le dije que no estaba normado, pero definitivamente
era la única alternativa para que un periodo de 15 días pudiera hacerse. Había que reforzar unas láminas en unos puentes que estaban sobre el río a 20, 25 metros sobre el nivel de agua. Entonces, indudablemente se necesitaba material muy liviano, porque esto, como han indicado, es muy liviano. O sea, reforzar mediante un encofrado, mediante láminas o cualquier obra era muy costoso. Esto era caro, pero definitivamente la solución es muy ventajosa. Y por último, tal vez, en el caso todos los puentes eran de concreto post-tensado, o sea, no era concreto armado, ¿no? Yo quisiera agregar que, además, otro aspecto de interés es que la fibra está entrando en el mercado de manera muy fuerte y la competencia va a hacer que estos precios se vayan reduciendo seguramente en muy corto plazo. El otro aspecto es de que en realidad debemos pensar en el costo global, ¿no? El costo total instalado, el tiempo, y eso puede hacer de que aunque el costo de $300 parezca bastante fuerte, en realidad hay que ver que es un costo total y se puede implementar. Por ejemplo, en el aeropuerto de Pittsburgh, el reforzamiento de las vías potenciadas fue hecho de una forma tan rápida que significó de que no había que paralizar todas las instalaciones de estacionamiento de todo el aeropuerto, ¿no? Entonces tiene un costo comparativamente muy bajo, si vemos los problemas que podía haber ocasionado tener que cerrar la operación. Y por último, en caso de columnas, por ejemplo, el confinamiento de una columna, para dar mayor utilidad, es simplemente un área muy pequeña la columna, ¿no? Entonces, tenemos que ver que el uso ahí, además, en ese caso es posible combinar la fibra de carbón con fibra de vidrio, o sea, damos un confinamiento fibra de carbón en forma de anillo a la columna, pero en la otra dirección, que no necesitamos un material de mucha calidad, se puede usar la fibra de vidrio, ¿no? Entonces tenemos una combinación bastante interesante, ¿no? Bien, entonces damos las gracias al ingeniero Klieger y al ingeniero Ortiz de Colombia por su interesante conferencia sobre un tema que es de actualidad y que tiene futuro a corto plazo.